Bienvenidos a estas lecciones de física. Hoy empezamos ya con el bloque de cinemática. Esta es la primera lección de 6, quizás 5, que vamos a dedicar a esta parte, al estudio de la cinemática. Ya sabéis que están diseñadas las lecciones para un nivel de bachillerato, con lo cual pues se requiere un mínimo control de lo que sería el álgebra de vectores y la trigonometría, poco más, ¿vale? Bien, lo primero es decir que la cinemática es una de las partes de la rama de la física que se llama mecánica. Recordad que la mecánica es la rama que se encarga del estudio de los movimientos y por tanto la cinemática está estudiando el movimiento del cuerpo. La diferencia entre cinemática, dinámica y estática es que en cinemática no nos interesa la razón por la que el cuerpo se está moviendo de una determinada manera. Es decir, se trata de un estudio geométrico, abstracto del movimiento, sin considerar qué causas han podido generarlo, a diferencia de la dinámica, que precisamente arranca desde la causa, que es la fuerza. También en estática se están valorando fuerzas. Nosotros en cinemática vamos a olvidarnos de eso, con lo cual los elementos básicos para la descripción del movimiento, cinemáticamente hablando, son el espacio, el tiempo y el móvil. Quiero que quede claro que estamos en cinemática clásica, porque estamos hablando de mecánica clásica, estamos a un nivel de primero de bachillerato, y para nosotros tanto el espacio como el tiempo son absolutos. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que entender que hablamos de un espacio que es anterior e independiente de los objetos materiales y que es igual en todas las partes del universo, ¿vale? Es decir, un espacio sin deformaciones, como se habla luego en relatividad. Ya entraremos en relatividad cuando llegue el momento. Para nosotros, de momento, el espacio, digamos que es recto, ¿vale? El tiempo, del mismo modo, se trata de un tiempo absoluto, es decir, independiente de que existan o no existan fenómenos físicos, y es un tiempo que transcurre al mismo ritmo en todos sitios. Y, por último, el móvil. Cuando hablamos del móvil, pues en cinemática podemos hablar del móvil de un cuerpo real que tiene unas dimensiones o de un punto, lo que llamo un punto material. Nosotros, de momento, y para arrancar con lo que vamos a estudiar, vamos a considerar cinemática de una partícula, es decir, vamos a considerar que toda la materia está concentrada en un punto y que podemos dar sus coordenadas. A eso es lo que llamamos punto material, ¿vale? Y una vez que mencionamos la palabra móvil, instantáneamente acabamos de mentar la bicha y estamos hablando de movimiento. Así que vamos a ver si tenemos claro qué se entiende por movimiento. Sí, parece una tontería, pero ¿qué es moverse? Por ejemplo, si yo observo el borrador que está allí en la pizarra, yo diría que el borrador está en reposo, es decir, que no se mueve, porque siempre está a la misma distancia de mí, o está a la misma distancia del filo de la pizarra o de la puerta. Es decir, no está cambiando de lugar. Desde esta perspectiva, moverse es cambiar de posición, así que con eso estamos definiendo otro parámetro. Pero hay que tener en cuenta que, que es posible que el movimiento no sea algo tan absoluto como no se mueve o sí se mueve, porque para mí el borrador no se mueve, pero si miráramos ese borrador desde fuera del planeta Tierra, diríamos que el borrador está haciendo auténticamente la pirula porque está subido en una bola que va a 107.000 km por hora y encima dando vueltas sobre sí misma a 1.600 km por hora. Un pasajero sentado en un vagón está en reposo respecto al vagón y respecto al resto de pasajeros, pero no para alguien fuera del tren, que estaría en reposo respecto a tierra, pero en movimiento respecto a los pasajeros del tren. De ahí que hablemos de que el movimiento es relativo. Pero la relatividad del movimiento va un poco más allá, porque el sistema de referencia no solo afecta a la percepción de qué se mueve y qué no, sino que incluso puede afectar a la trayectoria que percibimos. Un ejemplo sencillo de esto es el movimiento de la Luna, que visto desde la Tierra corresponde con un movimiento circular uniforme casi perfecto, mientras que visto desde el Sol correspondería con un movimiento helicoidal. ¿Cómo se mueve realmente la Luna? ¿Cuál de los dos tiene razón? Como estarás imaginando, la respuesta es que ambos desde su punto de vista. Y de hecho, si ambos observadores conocen su movimiento relativo, podrán reconciliar fácilmente sus observaciones. Dejaremos para más adelante estas consideraciones y de momento nos quedamos con la idea de que necesitaremos un sistema de referencia bien establecido siempre que estudiemos o analicemos cualquier movimiento.
Y establecer un sistema de referencia siempre conlleva primero establecer un origen de coordenadas, es decir, un punto cero y unos ejes. En ocasiones será suficiente con simplemente un eje, cuando el movimiento sea unidimensional, es decir, cuando vaya en línea recta. En otras ocasiones necesitaremos un sistema de coordenadas cartesianas, que podría ser 2 coordenadas o 3 coordenadas, dependiendo de que el movimiento tenga lugar en el plano o en el espacio. Para ilustrar nuestros primeros conceptos cinemáticos, son estos que veis aquí y algunos más que voy a expresar ahora, vamos a suponer que sobre la pizarra, que es una superficie obviamente plana, hubiera un insecto como una araña, ¿vale? Una araña que estuviera situada, pues, por ejemplo, aquí. Y quiero estudiar su movimiento. Evidentemente, para estudiar el movimiento, ya he dicho antes que se requiere de un sistema de referencia. Yo ya he dibujado un sistema de coordenadas cartesianas, ¿vale?, de 2 dimensiones, que es el adecuado para analizar el movimiento de nuestra querida arañeta. El origen de coordenadas, o punto cero, sería esto, y por tanto a ese punto se va a referir todo, sabiendo que este es el eje horizontal y este es el eje vertical. Pues bien, la posición de la araña inicialmente, podemos decir que está en un punto A, la podemos expresar básicamente de 2 maneras. Una es simple y llanamente dando sus coordenadas, ya sabéis, un par de valores ordenados, siempre se dice en primera posición la coordenada X, luego la coordenada Y, separadas por una coma. Vamos a ver, estaría, así que diríamos que la posición inicial es la 2, 4. Esto es mucho más común hacerlo utilizando vectores de posición, ¿vale? En fin, vector de posición es un vector, es un segmento orientado que va desde el origen de coordenadas hasta la posición de la que estemos hablando. En este caso hablaríamos del vector de posición R sub A, ¿vale? Se representa con la letra R, R significa vector de posición, RA, y se nota de la siguiente manera. Recordad que el vector que mide 1 y que va en el sentido positivo del eje X se llama vector unitario Y, también se puede escribir como Y con un gorrito, que significa versor Y, la palabra versor significa vector que mide 1, ¿vale? También es común encontrarlo en libros de texto como U de vector unitario en el eje X, o U gorrito de X, y en textos universitarios en vez de una U, una E de X, etc. Bueno, nosotros vamos a utilizar el sistema que utiliza, que lo nota como vector Y al vector que mide un pasito y que va en la dirección positiva del eje X. Mientras que el vector vertical unitario sería el vector J. De esa manera, el vector de posición de nuestra arañita al inicio sería 2 pasitos para la derecha, 4 para arriba. Y lo escribimos como suma de 2 vectores, porque si sumamos el vector 2i más el vector 4j, obtenemos exactamente este vector, ¿vale? De otra manera, que es como más me gusta a mí decirlo, podemos decir que para llegar a donde está la araña habría que dar 2 pasos a la derecha y 4 hacia arriba. Bien, supongamos que ahora nuestra arañita pues se mueve, porque si no se mueve no tenemos ya mucho más que hablar, ¿verdad? Y entonces pues realiza un desplazamiento, pues yo qué sé, pues hace así, pasa por aquí, tira para acá, ¿vale? Bien, una trayectoria curvilínea. Y quiero estudiar el movimiento de la araña en un intervalo de tiempo, recordad, incremento, esa es la letra delta, no es una A mayúscula, es la letra delta mayúscula, significa variación o intervalo. Vamos a suponer que en un intervalo de 4 segundos la arañita se ha plantado, pues vamos a buscar un punto que no sea difícil, aquí, ¿vale? En el punto B. Por tanto, la posición final, que voy a llamar posición B, tendría coordenada 6, 1, y se lo ponemos, lo escribimos de forma vectorial, diríamos que el vector de posición final sería 6i más 1j. Aparte de esta forma, existe una tercera forma de indicar la posición de los cuerpos, que utiliza coordenadas polares, pero en absoluto es habitual eso en secundaria, ¿vale? En física siempre optamos por los vectores de posición. Bien, y vamos con el siguiente concepto, que sería el de espacio recorrido. Para él simplemente tenemos que aludir al concepto de trayectoria. La trayectoria es la sucesión de las distintas posiciones por las que ha pasado el móvil, ¿vale?
si medimos la distancia real que ha recorrido la araña sobre esa trayectoria, desde donde empezó a andar hasta donde ha terminado, esa distancia que ha recorrido es lo que se llama espacio recorrido. Suele representarse con la letra S de space. También podemos, en España es habitual poner E, a veces D, L de longitud. ¿Ya? Vamos a suponer que nuestra arañita en su movimiento pues, ha hecho un recorrido de, vamos a decir, 6 metros, ¿vale? Desplazamiento. Desplazamiento es ya una magnitud vectorial y por tanto mucho más consustancial al estudio cinemático de un movimiento. El desplazamiento se define como el vector que va desde la posición donde se inició el movimiento hasta la posición donde ha finalizado. Por tanto, sería este vector. Lo notamos como incremento de R, porque es la variación en la posición. Vemos que el vector RB va desde el inicio del vector A hasta el extremo del vector B, lo cual significa, si utilizamos la regla del polígono, que RA más incremento de R dan RB. O de otra manera, que el vector de desplazamiento lo podemos tener como diferencia de posiciones. En realidad, un desplazamiento se representa con el símbolo incremento de R, y ese incremento siempre significa posición final menos posición inicial. Como la posición final es RB y la inicial es RA, pues simplemente tendremos que restar las coordenadas. La coordenada X con la X y la Y con la Y. Por tanto, 6 menos 2, que es más 4Y, y 1 menos 4, que es menos 3J. Ojo, que esto ya es información vectorial, suponemos que está todo en metros, ¿vale? Pues el vector de desplazamiento nos estaría diciendo que el movimiento realizado por la araña equivale a haberse desplazado 4 metros hacia la derecha, sentido positivo del eje X, y haber descendido 3 metros en lo que sería el eje vertical, el eje Y. Si hacemos el módulo del desplazamiento, ya sabéis que es la raíz cuadrada de la primera coordenada al cuadrado más la segunda coordenada al cuadrado. Sería 16 más 9, sale justo 5 metros. Así que podríamos decir que la araña se ha desplazado 5 metros. ¿Cuál de las dos versiones es mejor? Evidentemente la de arriba. Con la de arriba no estoy diciendo los 5 metros que estaban implícitos, sino que además estoy diciendo que ha sido 4 para la derecha y 3 para abajo. Alguien dirá, oye, que 4 y 3 son 7. Vamos a ver, son vectores, ¿vale? Míratelo. 4 para la derecha y 3 para abajo, en línea recta no equivale a 7, equivale a 5 metros, ¿vale? Es la hipotenusa. Así que tenemos que nuestra arañita ha recorrido una distancia real, midiendo sobre el arco real realizado, sobre la trayectoria de 6 metros, se ha desplazado solo 5, 4 a la derecha y 3 para abajo, y bueno, vamos ahora a calcular el ritmo con que se ha movido, lo que se llama la rapidez, velocidad, todos esos conceptos. Vamos a empezar con lo que se llama rapidez media. La rapidez media es un concepto que es muy poco utilizado en física, lo vamos a representar con la letra R de rapidez, y se calcula dividiendo la distancia total recorrida entre el intervalo del tiempo que se ha invertido. 6 metros dividido entre 4 segundos y nos sale 1,5 metros por segundo. Velocidad media, bueno, la velocidad media ya es una magnitud un poquito más seria, es una magnitud ya vectorial, y se define como el cociente entre el desplazamiento, que es un vector, y el tiempo invertido en ese desplazamiento. Por tanto, tenemos que coger el vector desplazamiento, que sería 4 metros para la derecha y 3 que bajó, y hay que dividirlo entre el tiempo que ha tardado en hacer ese desplazamiento, que son 4 segundos. Como son coordenadas independientes, 4 entre 4 es 1i, y 3 entre 4 saldría menos 0,75j. Es decir, el movimiento que ha realizado equivale a que hubiera ido todo el rato a una velocidad de 1 metro por segundo para allá y a la vez 0,75 para abajo. La suma de esos dos movimientos, de esas dos velocidades, nos daría una velocidad en esta dirección. De hecho, quiero que quede claro que el vector velocidad media es el cociente entre el desplazamiento y un tiempo, es decir, es el cociente de un vector y un escalar. Por tanto, estos dos vectores son paralelos, tienen la misma dirección y sentido. El vector velocidad media tendría esta dirección, ¿vale? Si lo representamos, sería un vector
en la misma dirección que el desplazamiento. Esto es importante. Si hacemos el módulo de esta velocidad, siempre que tenemos un vector podemos hacer su módulo. El módulo de la velocidad media se calcula siempre haciendo la raíz cuadrada de primera componente al cuadrado más segunda componente al cuadrado. Si hago esto, me sale 1,25 metros por segundo. Esto que estoy obteniendo aquí es lo que se llama celeridad. No es la rapidez media, es la celeridad media. Así que tenemos una nueva magnitud, ¿vale? El módulo de la velocidad media se llama celeridad media, así que tenemos que la celeridad media es 1,25 metros por segundo, la rapidez media es 1,5 metros por segundo, ¿veis cómo difieren? Y la velocidad media es 1i menos 0,75j, cambia la forma de decir, ¿vale? ¿Cuál de las tres te quedas? No hay por qué quedarse con una, evidentemente, estamos en física, cogeremos la que nos sea más conveniente según el contexto del problema, pero desde luego, por ejemplo, si ponemos a competir esta con esta, pues siempre me quedaría con esta, ¿vale? ¿Por qué? Porque la rapidez media realmente ha tenido en cuenta toda la distancia total que ha recorrido el móvil, mientras que la celeridad media únicamente ha tenido en cuenta el desplazamiento, es decir, esos 5 metros. Por tanto, es más falsa. Y por cierto, ¿cuándo coincidirán la rapidez media y la celeridad media? Efectivamente, cuando el movimiento sea rectilíneo. Si la araña no hubiera hecho un movimiento oscilante, sino que hubiera ido en realidad en línea recta, entonces los dos conceptos serían equivalentes. Rapidez media y celeridad coinciden. Sin embargo, obviamente nos quedamos con esta magnitud, que es el vector velocidad media. ¿Por qué? Porque es un vector, y una magnitud vectorial siempre es más, porque nos está dando información relevante acerca de la direccionalidad del movimiento de la araña. Puede que no sea muy exacto, es decir, la araña no ha ido por esa línea y tampoco ha tenido por qué ir con una rapidez constante o con una velocidad constante, vale, pero nos está diciendo en qué dirección y sentido se desplazó, se movió la araña. Sabemos que se ha movido hacia la derecha y hacia abajo, y eso está ahí, ¿vale? Y eso no lo incluye ninguna de estas dos magnitudes. Es decir, el vector velocidad media tiene un valor añadido, y más considerando el descubrimiento de Galileo, que demostró que cualquier movimiento compuesto o complejo puede ser descompuesto en suma de movimientos simples. Y aquí está apareciendo una velocidad como la adición de dos velocidades en ejes, ¿vale? Estamos, digamos, en la onda. Cuando un cuerpo se mueve, evidentemente, al menos alguna de sus coordenadas tiene que ir variando en el transcurso del tiempo. Y en muchos problemas nos indicarán algún tipo de ecuaciones con las que relacionan coordenada a coordenada con el tiempo transcurrido, o posiblemente nos pidan esas relaciones. Este tipo de ecuaciones que relacionan la coordenada con el tiempo se conocen como ecuaciones paramétricas del movimiento. Vamos a concretar con un caso en particular. Vamos a suponer que nos dicen que para un determinado móvil la coordenada x es 10 por t y que su coordenada y es 20t menos 5t al cuadrado, ¿vale? Esas serían las ecuaciones paramétricas de nuestro móvil. La fusión de esos dos movimientos en ejes simples en una única ecuación es lo que se llama ecuación vectorial de la trayectoria. Lo que vamos a hacer es poner, tal y como es propio del lenguaje vectorial, primero la coordenada x, sería 10t en el eje x, más 20t menos 5t al cuadrado en el eje y, ¿vale? Esto es lo que se conoce como ecuación vectorial de la trayectoria. Estas son las ecuaciones paramétricas y esta es la vectorial. Luego veremos cómo se obtiene a partir de aquí la ecuación explícita de la trayectoria, que también es interesante, ¿vale? Bien, pero vamos a avanzar un poquito más. Vamos a intentar estudiar cuál es la trayectoria seguida por nuestro móvil a partir de cualquiera de estas coordenadas. Vamos a, por ejemplo, utilizar la expresión vectorial. Vamos a obtener distintos momentos, el vector de posición en el instante t igual a 0, yo voy a llamarlo R0, aunque se puede poner R, entre paréntesis t igual a 0. Bien,
Bien, si meto un 0 donde pone t, tendría 0i más 0j. Suponemos que está todo en metros, nos da un poco igual, ¿vale? Bien, 0i más 0j al segundo 1. Cuando llevo un segundo sería 1 por 10 es 10i, 20 por 10, que sería 20, menos 5t cuadrado, sería más 15j, ¿vale? Cuando lleve 2 segundos, cuando lleve 3 segundos, j, si no me equivoco, cuando lleve 4 segundos, así que, bueno, parece que el objeto ha arrancado verticalmente, ha ido aumentando su coordenada vertical y luego la ha disminuido, es decir, ha hecho un movimiento de sube y baja, mientras que en la horizontal sí que ha ido aumentando su distancia en el eje X, ¿vale? Uniendo los extremos de todos estos vectores de posición, obtendríamos lo que se llama la trayectoria del movimiento. Fijaos que se trata de una parábola invertida, podríamos seguir, y de hecho podríamos haber puesto puntos para valores de tiempo negativos, lo cual no tiene mucho sentido o ningún sentido en física, como tampoco lo tendría, fijaos, suponer que el sistema de referencia que yo he establecido es a nivel del suelo, es decir, que esto fuera el suelo de la Tierra realmente, que yo estoy hablando de distancias positivas hacia arriba, con lo que si a un objeto, una pelota que lanza hoja, jamás una pelota iba a penetrar tierra abajo, así que incluso esta parte, a partir del valor por debajo de la coordenada i igual a 0, no tendría sentido. Puede que no tenga ningún sentido físico. Aquí es donde aparece pues, esa dicotomía o ese conflicto entre física versus matemáticas. La física utiliza las matemáticas, pero hay determinadas soluciones o valores matemáticos que no tienen sentido en un contexto físico, ¿vale? Como podría ser este caso. Y una vez visto esto, vamos a intentar obtener la ecuación explícita de la trayectoria, que tiene que ser la de una parábola invertida. Para obtener la ecuación explícita, lo que se hace a partir de las ecuaciones paramétricas es simplemente eliminar el tiempo y obtener una relación o una vinculación entre la coordenada x y la y, ¿vale? Tal y como se es habitual en matemáticas. Para ello simplemente despejaré el tiempo de la de arriba, que lo tengo bastante fácil, sería x entre 10, y ese tiempo lo voy a introducir en la expresión de abajo. Así que tendría que y es igual a 20 por x entre 10, menos 5 por tiempo al cuadrado, por tanto sería x al cuadrado partido por 10 al cuadrado, que me daría y es igual a 2x menos 5 entre 100, 0,05 x al cuadrado. Como veis, la ecuación de una parábola invertida, desplazada en el eje X hacia adelante, como corresponde realmente con la trayectoria que hemos tenido. Y para aprovechar este problema vamos a meterle un poquito más de caña. Vamos a calcular la velocidad media entre el instante 1 y 3, ¿vale? En el instante 1 la posición era esta, en el instante 3 es esta. Vamos a calcular la velocidad media entre esos dos instantes, entre el instante 1 y 3, ¿vale? La velocidad media siempre se define como el desplazamiento entre el tiempo transcurrido. El desplazamiento entre el instante 1 segundo, que es este, y 3 segundos, que es este, es, como se ve, un vector completamente horizontal. Este vector, completamente horizontal, ¿vale? Como se ha desplazado hacia la derecha desde el 10 hasta el 30, claramente son 20 metros hacia la derecha, sería 20i dividido entre 2 segundos que transcurren entre el segundo 1 y el segundo 3, por supuesto que puedo hacerlo también como resta de este vector menos este vector, que va a salir también 20i, como veis, ¿vale? Eso me daría una velocidad media de 10i metros por segundo. Así que podríamos decir que en el intervalo entre 1 segundo y 3 es como si el móvil se hubiera estado moviendo a 10 metros por segundo de forma horizontal, con velocidad constante, ¿vale? No es eso lo que ha hecho, evidentemente, ha ido por esta trayectoria, pero su velocidad media sí refleja eso, ¿vale? Y ahora vamos a calcular las velocidades reales, instantáneas, en el instante 1 segundo, 2 segundos y 3 segundos, y veremos qué diferencia, ¿vale? Bien, para esto necesitamos, pues, utilizar un concepto matemático que es el concepto de límite.
Supongamos que queremos determinar la velocidad en un instante exacto para una partícula que se mueve a lo largo de una trayectoria cualquiera, como esta. Es obvio que el vector velocidad media tiene la misma dirección y el mismo sentido que el vector desplazamiento, es decir, es secante a la trayectoria. Pero a medida que consideramos intervalos de tiempo más y más pequeños, el desplazamiento cada vez se alinea más con el recorrido real de la partícula y además la velocidad obtenida también es más representativa porque el rango de velocidades se va acotando. Cuando el intervalo de tiempo lo reducimos a la mínima expresión, es decir, a un instante que llamamos infinitesimal, los puntos inicial y final se confunden en uno solo y la velocidad que obtenemos corresponde a un valor instantáneo y no a un valor medio. Por tanto, para obtener la velocidad instantánea solo hemos de resolver a qué tiende este cociente cuando tanto numerador como denominador tienden a cero. Vamos a aplicarlo para ver las tres velocidades que buscábamos en nuestro ejemplo de antes. Para conseguir la ecuación de velocidad sabemos que la posición del móvil en un instante t viene dada por esta expresión, mientras que en un instante posterior t más incremento de t será la que se obtiene al introducir ese t más incremento de t en la ecuación de la posición, es decir, esto. Así que introduciendo estos valores en la expresión de la velocidad, en el numerador el desplazamiento que tenemos sería este, la diferencia entre la posición en el instante t más incremento de t menos la posición que corresponde a un tiempo t. Hay que prestar atención a detalles como este cuadrado del binomio, que hay que desarrollar correctamente, pero vemos que muchos valores se pueden eliminar y finalmente cuando dividimos por incremento de t llegamos a una expresión mucho más simple, donde solo aparece un término que tiene un incremento de t. Y dado que el intervalo de tiempo considerado tiende a cero, podemos eliminarlo perfectamente, con lo que llegamos a lo que se llama ecuación general de la velocidad para nuestro movimiento. De modo que introduciendo un segundo en la primera expresión tendríamos 10i más 10j, cuyo módulo es 14,1 metros por segundo. Para t igual a 2 tendríamos 10i, que corresponde obviamente con una celeridad de 10 metros por segundo, y en el instante 3 segundos 10i menos 10j, que corresponde con una celeridad de 14,1 metros por segundo. Si representamos gráficamente estas velocidades, vemos como efectivamente se trata de vectores tangentes a la trayectoria, porque como se deduce del desarrollo que hemos hecho, la velocidad instantánea nos marca cómo se está desplazando el móvil en cada instante, y en cada instante el móvil se está desplazando a lo largo de la trayectoria. De 14,1 metros por segundo. Fijaos lo poco realista que ha sido la velocidad media que obtuvimos al principio, en este intervalo de tiempo, entre 1 y 3 segundos, tanto en lo que se refiere al valor del módulo, ¿vale? 10 metros por segundo de promedio, de media, que para nada parece que sea la media entre estos valores, como evidentemente tampoco la dirección, ya que la velocidad media, como hemos visto antes, nos daba un vector que era completamente horizontal hacia la derecha, cuando los vectores reales de movimiento han sido siempre perimetrando a la parábola, ya que son tangentes a la trayectoria. Cierto que arriba sí que coincide, bueno, por un instante por lo menos es cierto que hubo una velocidad que coincidió con la dirección de la velocidad media, pero la verdad es que es muy poco realista. Es decir, los vectores desplazamiento, velocidad media o aceleración media que vamos a ver a continuación son muy poco útiles cuando tratamos de movimientos curvilíneos. Únicamente tienen una cierta utilidad con movimientos rectilíneos, aunque con reservas, como veremos cuando estudiemos esos movimientos. Aparte de lo visto, también quiero que no os asustéis cuando tengamos que calcular una velocidad instantánea, que vamos a tener que hacerlo porque eso es evidentemente una magnitud fundamental e importantísima en la descripción de un movimiento. No vamos a resolver este límite una y otra vez como locos. Si hemos hecho este galimatías ha sido simplemente para que captaseis la esencia de qué es una velocidad instantánea. No es necesario realizar siempre un límite en cociente incremental cuando incremento de t tiende a cero, porque existe un operador matemático que se llama el operador derivada. De hecho, el límite de un cociente de incrementos cuando numerador y denominador tienden a cero es lo que se llama derivada en matemáticas.
Así que en cuanto sepamos derivar, y evidentemente en física solemos hacer derivadas de prácticamente funciones polinómicas y algún seno o algún coseno, es decir, es poco lo que necesitamos saber derivar para resolver los problemas de física habituales de bachillerato, pues en cuanto sepamos derivar simplemente veremos que derivando la ecuación de la posición obtendremos la velocidad, ¿vale? Ahora bien, lo que más me interesa a mí es que tengamos una idea clara de qué significa derivar, ¿vale? No se puede estudiar física con cierto éxito si no entiendo qué es lo que hace cada herramienta. El operador derivada es un operador que mide el ritmo con que algo cambia, ¿vale? Así que tenemos que entender o meter en nuestra esencia, en nuestro ADN, ese significado, el ritmo con que cambia. Bien. En este caso sería la derivada de la posición con respecto al tiempo, así que sería el ritmo con que cambia la posición con respecto al tiempo. Justo la velocidad. Porque ¿qué es la velocidad sino el ritmo con que un cuerpo cambia de lugar, cambia de posición? Además, la palabra ritmo es casi consustancial al tiempo, y si hay una variable que nos interesa en física y en los movimientos en general, el tiempo, vemos cómo cambian las cosas con el transcurso del tiempo. Así que, en este caso, la palabra ritmo va de mil amores. Bien, pues si la velocidad es la derivada de la posición, porque es el ritmo con que cambia la posición, ¿qué creéis que será la derivada de la velocidad? Si yo calculara la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿qué creéis que obtengo? Pensad. La aceleración es lo que ocurre cuando cambia la velocidad, ¿no? Efectivamente. Así que el ritmo con que cambia la velocidad instantánea será la aceleración instantánea. La derivada de la velocidad es la aceleración. Efectivamente. Y ahora lo vamos a ver. Si hay una magnitud importante cuando hablamos del movimiento, cuando estudiamos el movimiento, esa sin duda es la velocidad. Por eso es tan importante ser capaces de calcular velocidades medias o velocidades instantáneas cuando sea necesario, ¿vale? Ya hemos visto que la velocidad media es el cociente o el cambio de posición en un intervalo de tiempo dado. Pero claro, una velocidad media no es demasiado útil cuando analizamos un movimiento en el que la velocidad está cambiando todo el tiempo. Por eso es tan importante ser capaz de calcular valores instantáneos. Daos cuenta que la velocidad instantánea no es ni más ni menos que tirar del mismo concepto. La velocidad es el ritmo con que cambia la posición. Pero si hacemos un intervalo de tiempo infinitesimal, infinitamente pequeño, que tiende a cero, es decir, si calculamos el límite de este cociente cuando tanto numerador como denominador tienden a cero, entonces ya no hablamos de incrementos, estamos hablando de infinitesimales, es decir, cantidades que tienden a cero tan infinitamente pequeñas que estamos hablando ya no de valores medios, sino de valores instantáneos. Y volviendo a la velocidad, y lo importante que es su cálculo, también lo será cuando se produzcan variaciones en dichos valores, ¿vale? Cuando cambie la velocidad tenemos que saber analizar cómo está cambiando, si cambia rápido, despacio o hacia dónde. Y eso lo hace la magnitud llamada aceleración. Llamamos aceleración media al cociente entre el cambio de velocidad y el intervalo de tiempo transcurrido. De manera que si quiero calcular una aceleración media entre dos intervalos de tiempo, solo tendré que coger los dos vectores velocidad, restarlos y dividir entre el tiempo transcurrido. Fácil, ¿vale? Y de forma análoga a lo que hemos hecho antes, entenderemos que la aceleración instantánea se va a poder calcular también aplicando el límite, cuando el intervalo de tiempo tiende a cero, de incremento de v entre incremento de t. Es decir, que la aceleración la obtendremos siempre derivando la función velocidad. En nuestro caso, en el caso del problema que estamos haciendo, de este movimiento, la aceleración instantánea, en cualquier instante, la voy a obtener derivando no la posición, sino la función velocidad. La derivada de la velocidad con respecto al tiempo, que saldría la derivada de 10 es 0, la derivada de 20 es 0 y la derivada de menos 10t es menos 10. Me saldría una aceleración de menos 10j. Me está diciendo esto que en cualquier instante la aceleración es 10 hacia abajo metros por segundo al cuadrado. Así que tanto en el instante 1 como en el 2 como en el 3 la aceleración es constante.
Así que si calculara la aceleración media entre dos instantes de tiempo determinados, me va a salir exactamente ese valor, ya que se trata en este caso de una aceleración constante. Para comprobarlo, vamos a calcular la aceleración media entre el instante 1 segundo y 3 segundos y veréis cómo sale efectivamente ese valor. Tendríamos que restar la velocidad en el instante 3 menos la velocidad en el instante 1 y dividirla entre el tiempo transcurrido, que serían 2 segundos. V3 es 10i menos 10j. 10i menos 10j. V1 es 10i más 10j menos 10i más 10j. Como se restan componente a componente, tenemos que 10 menos 10 es 0 y menos 10 es menos 20. Así que saldría menos 20j dividido entre 2 segundos. Estos son metros por segundo, lo que hay arriba, porque es una diferencia de velocidades, ¿vale? Así que la media sale lo mismo que la instantánea. ¿Por qué? Porque en este caso se trata de un movimiento uniformemente acelerado. No rectilíneo, pero sí uniformemente acelerado, puesto que la aceleración ha sido todo el rato el mismo valor. Y justamente aquí, en la aceleración, aparece normalmente un error conceptual un poco extraño, ¿vale? Y se debe al tema de las unidades, ¿vale? El hecho de que la unidad sea metro partido o por segundo cuadrado. ¿Qué es un segundo cuadrado? Muchos alumnos se quedan un poco parados cuando les pregunto, bueno, ¿y qué es un segundo cuadrado? ¿Un segundo que te pega un puñetazo y te deja listo o qué es eso, que está cuadrado? Porque los segundos cuadrados existen. ¿El tiempo cuadrado tiene sentido? No, no lo tiene, ¿vale? Daos cuenta de que hemos llegado a esa unidad haciendo el cociente entre una velocidad que se mide en metros por segundo y un tiempo. Así que la unidad metro por segundo cuadrado deberíamos de interpretarla cuando traduzcamos el significado de una aceleración como metros por segundo cada segundo. Así, si me dicen que una aceleración es de 3 metros por segundo al cuadrado, yo diría que eso significa que la velocidad del cuerpo está incrementándose en 3 metros por segundo cada segundo de tiempo. Es decir, cuando pasen 2 segundos, la velocidad se habrá incrementado en 3 por 2, 6. Cuando pasen 3 segundos, 3 por 3, 9, ¿vale? Bien, con esto finalizamos esta sesión, esta primera larga sesión con tantísimos contenidos, con los que ya vamos a poder movernos muy bien, yo creo, en cinemática. Y dejo un concepto también importante relativo a la aceleración, que es el concepto de componentes intrínsecas de la aceleración. Eso lo veremos en la siguiente lección y vamos a aprovechar justamente el significado de las componentes intrínsecas para clasificar todos los tipos de movimientos que existen, ¿vale? Bien, espero que os haya gustado y bueno, nos vemos en la próxima.